Cordial saludo, les doy la bienvenida a esta exposición o sustentación de trabajo de grado. El siguiente es para darles un poquito de información o darles a entender un poco más acerca de mi tema, mi proyecto de grado, que es acerca de la importancia de la interpretación de la música, la cual se basa en diferentes factores. La primera pues es, como lo dice, la importancia de la interpretación, pero más allá de la importancia de la interpretación, la importancia de la educación artística dentro del ámbito académico en Colombia. Para el siguiente pues tengo varios ítems, que sería el primero, la formación artística especializada para los artistas. La segunda, la formación de formadores en campos de las artes, sus prácticas y en el campo general denominado educación artística. Luego, la educación artística asociada a las prácticas artísticas como eje central y parte activa de la educación para todos los ciudadanos en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. La educación artística como apoyo a otras áreas de la formación en articulación a través de proyectos o como herramientas para desarrollar procesos terapéuticos de resiliencia o de reconstrucción de tejido social, entre otros. Es para dar un primer avance o dar por lo menos un primer sentido hacia la orientación del trabajo, que se enfoca en la interpretación musical como una de las fundamentales herramientas que se deberían utilizar en medio de la pedagogía de la música. Para el proyecto decidí hacer la utopía moderada desde dos factores diferentes. El primero pues vendría siendo lo que es la interpretación desde la proyección del artista, con respecto a lo técnico, con respecto a su corporalidad, con respecto a su respiración y a la forma como maneja el tema, o cómo maneja su interpretación desde el punto de vista corpóreo. Y la segunda es la sensorialidad, la sensibilidad y el enfoque desde donde trae sus raíces, las comunica a través de la interpretación de la música. Puede ser en cualquiera de los instrumentos musicales que se pueden apreciar pues para la construcción de una pieza musical. En este caso pues el enfoque es más hacia la guitarra clásica, entonces va a estar enfocado un poco más hacia ese tema. Lo primero sería trayendo un poco el tema de culturas y ancestralidad, las costumbres que se tienen que tener en cuenta siempre a la hora de interpretar, porque pues esto es base fundamental del artista, fundamentos que tiene, digamos, en cuanto a lo que es la música o la música que siempre lo ha rodeado a través de los años, y que es uno de los principales enfoques o uno de los principales avistamientos del artista, y que se puede proyectar a través de su interpretación musical. En el caso de Colombia, pues las raíces están muy hacia la música colombiana, temas como el bambuco, como el porro, el pasillo, las guabinas, los torbellinos, y otros que son un poco más comerciales como el vallenato o incluso el joropo, que aparte de que tiene connotaciones muy venezolanas, también tiene una fusión con los ritmos colombianos y también es muy apreciada en el folclore colombiano. La siguiente sería pues hablar un poquito de algunos exponentes de la música, como Ray Charles, que es muy sensible en el sentido de que se hizo músico a pesar de ser o a pesar de padecer una ceguera profunda desde una temprana edad, haciendo que las personas que escucharan su música se dieran un poco más hacia la sensibilidad y a su proyección y a la comunicación y a la transmisión de su sensibilidad, de sus sentimientos, de esa proyección de ese pasado de pronto un poco turbio de su vida, y que le sirvió para generar un nuevo mensaje en la música y ser uno de los padres del conocido jazz. Una de las frases especiales de Ray Charles es: nací negro, nací pobre, quedé ciego a los 7 años y no pude salvar a mi hermano menor, George, cuando cayó y se ahogó en una tina de lavar la ropa, y me paralicé.
Este exponente pues es muy especial y lo traigo a formación con el tema del proyecto, ya que me parece fundamental su historia en cuanto a lo que es comunicación desde la práctica musical. Debemos tener en cuenta que la educación artística es importante porque constituye una herramienta pedagógica de formación integral, un medio para estimular y desarrollar la sensibilidad humana para llevar a cabo una función entre el estudiante y el entorno, potenciar la manipulación de objetos y materiales. Por otra parte, tenemos lo tradicional versus lo académico en cuanto a técnicas, desde el primer enfoque de la, del proyecto en específico. Lo primero vendría siendo pues lo tradicionalista, que es como un poco más el folclore campesino, el que se trabaja desde el campo, desde lo que se puede percibir, muy arraigado a nuestra cultura, a nuestra ancestralidad. La segunda sería pues el tema de la música académica, que también le da un vuelco muy profundo a la música, que es lo que se maneja más, desde, como su nombre lo indica, desde la academia o desde la participación educativa de la música. Esto para dar a entender que pues son dos facetas totalmente diferentes en cuanto a técnicas, que se pueden trabajar desde, algunos géneros muy similares, como por ejemplo el bambuco, que no suena igual, siendo interpretado desde nuestra tradicionalidad, o ese mismo bambuco interpretado desde nuestra academia, donde de pronto tiene, muchos otros factores un poco más, densos en cuanto a su música, en cuanto a su escritura, en cuanto a su lenguaje, y muchos otros factores que de pronto los músicos un poco más avanzados de la academia pueden, inferir en la música y pueden darle como unas connotaciones un poco más completas y más arreglos. Ya con esto, pues los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, como también el crecimiento de sus sentimientos estáticos. La música produce placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita la integración grupal al compartir, cantando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo que refuerza a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus semejantes. Hablando un poco, sobre los antecedentes pues, de la práctica musical en la pedagogía, también tenemos que la música necesita no se trata de llamar la atención, implica compromiso, puntualidad y exigencia. Sin eso no hay calidad musical. Si se deja de ensayar, pues se olvida, eventualmente. Entonces, pues, el proyecto como tal es un llamado más específico hacia la problemática de la importancia que tiene la interpretación de la música, teniendo en cuenta que pues no es algo que se trate generalmente en las aulas de clase. Si se puede llegar a percibir que algunas instituciones tienen, el formato de la música para sus estudiantes, generalmente está muy limitada y no está, enfocada en un desarrollo musical de la persona o del estudiante, sino más bien, solo nociones musicales para cumplir con unos requerimientos de pensum, que no son que a la final de cuentas no resultan ser tan de peso sobre el conocimiento que pueda percibir o que pueda, equipar la persona. Y, esto también teniendo en cuenta que la música es uno de los lenguajes más importantes de las artes o del lenguaje artístico, ya que pues, según, la teoría de Howard Gardner, la música hace parte de las inteligencias múltiples, que en este caso pues vendría a ser muy importante también en el peso académico que debería tener, académicamente en las instituciones, desde tempranas edades como, básica primaria y básica secundaria.
En cuanto al desarrollo creativo del proyecto, tenemos dos facetas muy importantes, que es la primera, como ya lo había dicho anteriormente, es la faceta de lo corporal y la segunda es de lo sensorial o lo sensitivo. Esto como contribución o trato de hacer un aporte hacia lo que es la importancia de la interpretación con estas dos técnicas que tienen diferentes ámbitos. Y el primero, que es la corporalidad, no solamente está enfocado hacia la música, porque como tiene que ver mucho con el cuerpo, también puede ser aplicado a otros lenguajes artísticos como la danza o como el teatro, que también son muy corporales y que también pueden llegar a tener muchas falencias en cuanto a interpretación. Dado que pues en la academia institucional o en la academia, en la educación básica, pues estos factores no se tienen mucho en cuenta y que pues digamos en la formación del músico o del artista como tal, pues es muy importante que pierda ciertos miedos y ciertas malas costumbres, por ejemplo como la postura o por ejemplo como el miedo o el pánico escénico. Entonces lo ideal de este proyecto es hacer un enfoque hacia lo corporal, donde también se pueda, no solamente pueda ser aplicado hacia la música en el ámbito docente, sino también a otros lenguajes como la danza y el teatro. Este proyecto está enfocado, está muy proyectado hacia lo que es la interpretación de la música, pero más específicamente a la guitarra clásica como instrumento principal. En cuanto a la interpretación de la guitarra clásica, en el primer aspecto podemos ver la postura corporal, manejos de respiración o como tal la respiración. Como tercero, los ejercicios para preparar el cuerpo, ya aquí es muy corporal. Cuarto, ejercicios de digitación o de mejoramiento de digitación para la interpretación de ese instrumento en específico que es la guitarra. Y luego la comodidad interpretativa. Como primera faceta del primer aspecto, sería el tema de la postura. Es un tema que es bastante importante en el tema de la interpretación, ya que pues también tiene que ver con los cuidados de la salud de la persona o del intérprete. La buena postura se basa específicamente en una espalda recta, en una buena costumbre de manejar los brazos sobre la guitarra, de tener la experiencia de tocar de una manera cómoda o de ejecutar el instrumento de una manera cómoda sin llegar a tener lesiones a largo plazo. La segunda, pero no menos importante, sería la respiración, teniendo en cuenta que es un factor más de respiración de músculos, de respiración del cerebro, para que pueda el intérprete tener la posibilidad de pensar mucho mejor los movimientos de la pieza musical que está interpretando y que la pueda llevar de una manera mucho más fluida hacia el expectante o hacia el oyente. Y esto pues también genera que no hayan distracciones adicionales y una mejor fluidez también en el lenguaje musical como tal. La respiración desde dos facetas, que la primera es como muy corporal, porque pues hay otra respiración que también está enfocada hacia los instrumentos de viento, que pues ya es digamos una técnica bastante distinta a la que se maneja por ejemplo digamos en lo que es el intérprete cantante o el intérprete de instrumentos de cuerda al intérprete de instrumentos de viento, donde de pronto la concentración de aire pues es mayor y la fuerza que se ejerce con los labios también puede ser mayor y muy diferente a la interpretación de otros instrumentos. La esencia de la interpretación es la atención y la relajación, el flujo y el reflujo, vida y muerte, control y abandono. Es un efecto nuestra mejor arma, porque entonces cuando preguntas a decenas de músicos de cuerda si alguna vez sus profesores les han mencionado la respiración, el 90% dicen que no.
Por otro lado están los ejercicios de calentamiento, que ya son para la digitación, que ya son como para la mejora de la parte de ejecutar el instrumento, de tocar el instrumento. Son un poco más enfocados, digamos, en el caso de la guitarra clásica, hacia las manos, hacia los dedos, hacia los antebrazos y hacia los mismos brazos y la postura de la espalda. Pero estos ejercicios son más para generar esa calidad de sonido y esa fluidez de interpretación musical que se da durante el proceso de tocar o de ejecutar una pieza, y que pueden darle al intérprete pues un mayor virtuosismo y una mayor calidad de sonido a la hora de ejecutar su instrumento. En el segundo aspecto del proyecto hablamos un poco de la sensibilidad, de la sensorialidad y del enfoque. El primer aspecto sería el enfoque, que va más basado hacia las mismas raíces, es decir, lo que el intérprete piensa que es mejor para él poder interpretar, para poder ejecutar, o que es el tema que de mejor manera le fluye, en el sentido de que es algo que de pronto experimenta o experiencia desde una muy temprana edad y a lo largo de sus años, con respecto a la relación de su entorno, de la música que se encuentra a su entorno, y que le favorece interpretarla de acuerdo pues a sus raíces también. En el caso colombiano, pues a mí personalmente me gusta mucho la interpretación del bambuco, la interpretación del pasillo, más que entre otros géneros musicales colombianos como la guabina o el porro o el torbellino. Entonces, lo ideal del enfoque es tener muy claro el tipo de interpretación con el que mejor me relaciono y cómo lo controlo para poder proyectarlo hacia el oyente o al expectante. En cuanto al segundo ítem, que vendría siendo la sensibilidad, desde la premisa de la sensibilidad se puede decir que tiene una importancia sustanciosa. Me atrevería a decir que esta es la que más relevancia tiene a la hora de interpretar. Es justo desde esta misma que se genera la comunicación, que se genera la sensación, que se expresa la música en su máximo esplendor, comprendiendo que más allá del sonido también mostraremos nuestro cuerpo y por supuesto nuestro instrumento, por lo que se convierte en una intervención audiovisual que proyecta. La sensibilidad va muy de la mano en relación con el sentido, con eso que queremos expresar a través de la música, desde que ya tenemos en cuenta nuestro enfoque. Entonces es darle a ese enfoque nuestra propia identidad sensible, que podemos generar en las sensaciones de las personas que escuchan nuestra interpretación. Y por ejemplo en un recital que también se puede tocar en vivo, no solamente es el sonido sino también la proyección del cuerpo, en sentido de lo que expresamos a través de nuestra gesticulación, a través de nuestro rostro, a través de cómo movemos las manos, a través de cómo manejamos nuestra respiración, en qué lapsos o en qué momento respiramos. Y todo esto se proyecta a través de la sensibilidad o desde lo sensitivo para el expectante. Estas serían básicamente las dos técnicas, hablando de diferentes factores donde se comunican un poco más de manera profunda en cuanto a lo que se genera como importancia de la proyección musical o de la interpretación musical desde el ámbito pedagógico o académico, y que puede ser aplicada por docentes de la licenciatura en educación artística o en específico de la música, de la danza o del teatro, y puede ser aplicada pues a sus clases con sus estudiantes. Ese vendría siendo el aporte del proyecto. Ya por último, para terminar, sería la reflexión desde el ámbito docente, donde creo que es importante mencionar que educar es incitar a aprendizajes, enriquecerse de la cultura, adquirir hábitos y determinadas habilidades o capacidades, denominado docente al guía.
orientador o mediador de esa labor provocadora. Cuando un individuo se acerca al estudio, no solo camina tras el ser y conocer, sino también tras el vivir, tras la posibilidad de proyectar una opción profesional que depende de la habilidad adquirida y el desarrollo insinuado. Entre lo que esperaría el sujeto en la acción coexistente del saber sería un reconocimiento y aceptación en su individualidad, guiado indistintamente de la mano del maestro. Es decir, aportar, es decir, tener en cuenta estos aportes, tener en cuenta estos aportes tan importantes que hago mención en el proyecto, que son las dos técnicas que funcionan como una contribución hacia el ámbito docente para la interpretación musical, desde un factor guía del docente para con sus alumnos, en el sentido de ayudarlos a crecer y avanzar intelectualmente con su lenguaje favorito, que para este proyecto el enfoque sería la música, pero que también podría ser utilizado en la proyección de otros lenguajes artísticos, como lo menciono generalmente, la danza y el teatro, más que otros como la plástica, que son un poco más de la evolución manual y no tanto desde el cuerpo. Teniendo también en cuenta que se pueden hacer algunas mezclas entre estos tres productos que vendría siendo la danza, el teatro y la música, y asimismo pues ser aplicadas desde un ámbito docente práctico para sus estudiantes y que pueda fortalecer muchos miedos y muchas otras falencias en el momento de interpretar o de proyectar. Muchas gracias.